Aparece la pantalla. Yeah. Bueno, buenos días. Para nosotros como cátedra hoy es un día muy importante porque hoy cerramos el curso. Las comisiones que tienen prácticos lo hacen hoy y como es feriado mañana, las profesoras de los martes cierran el curso de los prácticos el martes 9. Pero hoy es un día importante. Yo imagino que para ustedes que tienen tantas materias, bueno, es una materia más. Pero nosotros hemos pasado un año de muchísima incertidumbre que creo que es compartida con ustedes. Y entonces el poder llegar al final con el curso dictado, con el programa completo, nos parece muy meritorio, tanto de parte de ustedes que nos han podido seguir, como del equipo que me ha acompañado, que en realidad hacen un esfuerzo increíble entre esta cuestión compartida entre lo presencial y lo no presencial. Así que eso nos ha significado muchísimo esfuerzo. De cualquier manera, este año hemos estado mucho más sólidos en base a la experiencia y los traspiés, bueno, y algunos aciertos también del año pasado. Entonces, la clase de hoy va a tener dos partes. La primera parte es breve, que se refiere al cierre del proceso, porque voy a hacer referencia a algunos lineamientos generales del informe psicológico con el que se cierra el trabajo que venimos haciendo durante el año. Y en la segunda parte me voy a dedicar a hacer algunos ajustes de algunos temas que quiero plantearles y de algunas condiciones que a ustedes les quede claro de cómo es nuestro contrato a partir de ahora hasta que ustedes aprueben la materia. Bueno, decirles que con los profesores ustedes han estado trabajando el cierre del proceso que tiene dos partes, la entrevista de devolución de información y lo que yo voy a completar hoy, que es el informe psicológico. Esa semana era feriado, no habíamos subido clases mías, pero luego revisando con el equipo nos ha parecido fundamental que la grabe. Así que ustedes tienen una clase grabada de entrevista de devolución de información. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay una superposición de conceptos, comparten muchos conceptos la devolución de información con el informe. Y les hago acordar que en esa clase de entrevista de devolución no es teórica, porque yo he dado ejemplos concretos del caso José con el que yo me he apoyado durante el año, cómo la van a conducir y qué significan algunos aspectos, como por ejemplo profundizar algunas variables en el momento de la devolución. De manera que tanto para quienes están presentes como para los que no, tienen que revisar la clase de devolución de información, a lo que a su vez tienen insumos dados en los prácticos y que está apoyado en el caso que los profesores han venido trabajando. Bueno, decirles que ustedes este año, el esfuerzo nuestro es que ustedes tengan un dominio de cada uno de los instrumentos de evaluación y de la entrevista. Y eso los pone, y el cierre del proceso que estamos haciendo ahora es una introducción. Eso quiero ser clara, tanto en la devolución como en el informe y en la escritura del informe, porque ustedes tienen el año que viene 40 horas para eso, para entrenamiento, el armado de los casos y el aprender a escribir un informe. Entonces, tanto la entrevista de devolución como, ahora vamos a compartir pantalla, esperen un poquito. Ahí estamos, ¿no se lo ve? Sí se ve. Entonces, en ese cierre del proceso, vamos a hablar del informe. La pregunta es, ¿de dónde salen los datos que yo voy a incluir en el informe? Esos datos surgen de la etapa más complicada que hemos tenido antes del cierre, que es la integración de datos, de los cuales ustedes tienen clases que han visto con el caso José conmigo, de todas las variables emocionales y de todas las variables cognitivas y madurativas han trabajado con los profesores en los prácticos. Entonces, ese esfuerzo donde está contenida la materia, allí están todas las variables y la información que nosotros hemos seleccionado para poder volcar tanto en la entrevista verbal con los padres como en el informe escrito. Vamos a ver algunas diferencias, porque comparten la mayor parte de las condiciones, la devolución y el informe. Quiero decir tres cosas. Primero, que es una comunicación escrita, por lo tanto es unidireccional, mientras que en la devolución de información he insistido mucho de que es dialógica. Entonces acá es solamente de nuestra parte y de forma escrita.
es una síntesis, eso ya venimos hablando desde que hemos trabajado con la integración de datos, estamos haciendo una síntesis de resultados que nos conduzcan a una hipótesis diagnóstica. Y tiene que responder a lo que nos ha pedido el derivante, porque les hago acordar que para nuestra materia solo vamos a hacer informe si hay una derivación. Sobre esto no hay consenso. Ustedes pueden tener, no sé, en psicología cognitiva, por ejemplo, he tomado un concurso hace poco, y ahí había un modelo de informe, que no es, ya vamos a hablar de eso, no es exactamente el mismo modelo. Lo que interesa es que estén todos los datos. Hay otros colegas que lo mismo hacen informe, aunque no tengan derivante. La fundamentación por la cual no recomendamos hacer informe cuando no hay derivante es porque los datos son eminentemente técnicos y profesionales. Entonces, la devolución de información que es verbal y ajustada al nivel de salud o patología de los padres y al nivel sociocultural, la hacemos en forma verbal. Y por eso es que en el encuadre de la entrevista inicial hemos dado este dato. O sea, ellos saben al final que no le vamos a dar por escrito. De nuevo, sobre esto no hay consenso entre los distintos colegas que nos dedicamos a la evaluación. Y de hecho, como ya hemos dicho en la devolución de información, ¿qué características tiene que tener? Tiene que ser preciso, tiene que ser claro el informe o lo que le decimos en la devolución. Y fundamentalmente, responder a las preguntas. En el caso del informe, a lo que te dice el derivante. Pero cuando llegan los padres, aunque vengan en forma espontánea, tenés que dar respuesta a ese motivo de consulta. Eso que parece como lo que se dice una verdad de perogrullo, no lo es. Ya vamos a conversar un poco sobre ese detalle. Y finalmente es un documento con valor legal. Y en esto yo quiero insistir mucho ahora, porque hay situaciones del contexto que nos activan la alarma, porque a veces yo entiendo cuando recién estamos iniciando, ustedes ven esta presentación y les parece que son cosas teóricas, las estudian y las dicen muy bien, o a veces no tan bien, en un examen. Esto, que es un documento legal, los protege a ustedes como psicólogos, nos protege de cualquier situación. Yo sé que ustedes son posmodernos y no leen los diarios en papel, tampoco virtual, pero sí tienen otros medios de comunicación, así que con seguridad ustedes están al tanto de dos casos muy resonantes. Uno ha sido la semana pasada y otro hace un par de meses, de dos niños menores, chiquitos, que mueren en condiciones muy confusas como resultado de maltratos, de abusos y de condiciones de vida realmente inhumanas. Entonces, ¿qué ha pasado con el último caso que ha tenido como una cosa que resaltó mucho, que es un movimiento frente a lo que es la Dirección de Familia y Minoridad, ahí donde es el Instituto Eva Perón, en donde hay la psicóloga que ha atendido, dicen los medios, yo la única información que tengo es la que me llega a través de los medios locales, de los diarios, los periódicos. La psicóloga que había recibido el caso tiene una presentación legal, está con un juicio, porque se le adjudica, no sé si el término legal es mala praxis, pero está fuertemente comprometida porque hay como una acusación que no ha hecho un recorrido con el caso como el que debiera. Entonces, lo que yo quiero plantear, que ustedes han visto un proceso de evaluación de enfoque clínico, que es el más amplio y más profundo. Luego se hacen adecuaciones, que son los ámbitos de aplicación, que también lo verán a dónde les toque hacer las prácticas el año próximo. Pero de cualquier manera, el informe es un documento legal, los respalda. ¿Cuándo los va a respaldar? Si es que ustedes se han preocupado de hacer una atención pormenorizada a ese chico que les ha llegado y luego volcar fundamentando en la entrevista que han tomado y si han tomado pruebas, de dónde sacan los resultados y cuál es la recomendación. Al decir de los diarios, el psicólogo hace un pase a otras, porque no trabaja solo el psicólogo. Ese es otro tema del cual quiero hablar de acuerdo a la ley de salud mental. Los informes deben estar firmados al menos por dos especialistas. Entonces la psicóloga invoca que hace el pase a otro colega de otra especialidad y bueno, luego hay unas explicaciones en el diario. ¿Qué quiero decir? Que lo único que te va a proteger de un juicio de mala praxis es haber actuado de acuerdo a lo que se te está pidiendo y en los plazos que inclusive la misma ley de salud mental dice. La ley de salud mental es muy renovada. Yo a veces digo que es un poco romántica porque plantea cosas que a veces son difíciles de poder cumplir, pero una de las cuestiones que plantea
que 48 horas que está internado un sujeto, supongamos si está en un instituto de estos de niños, tiene que tener un proceso de evaluación. Eso es muy importante. Segundo, que ¿cuánto dura un informe que nosotros hemos generado? No dura para siempre. Es decir, que el trastorno o la salud o lo que encontremos no es para siempre, dura 3 años, porque está implícita la noción del cambio, que es lo que a lo largo del año yo he insistido, y con el equipo de cátedra hemos insistido muchísimo, sobre todo cuando se trabaja en infancia y en adolescencia. En estos casos tan trágicos, muchas veces el cambio no es hacia lo saludable, sino que puede a la inversa. Puede haber un trastorno mayor por la cronicidad, por los distintos factores de riesgo. Entonces tiene que ser muy cuidadoso qué es lo que uno escribe y dónde está el respaldo. Por eso es que el cuidado que ponemos en la capacitación que ustedes tienen que tener, y quizás ahora, a raíz de este caso que a mí me ha preocupado muchísimo, les diría que hasta me ha conmovido, el Colegio de Psicólogos ha hecho una presentación, está en los diarios, de que claro, hay una estructura, hay un ministerio, hay una dirección de niños, familia, bueno, cuántos profesionales han participado, qué es lo que no ha ocurrido. A veces me pasa con cosas muy sencillas, con esto de la virtualidad, a uno le llegan documentos que no está firmado por nadie. Dice por el Congreso, por la repartición fulana, por los editores. Y a veces yo le pregunto, le ruego me diga quién escribe esto, porque yo en mi formación del siglo XX, yo pienso que quien escribe, si es Juan Pérez, se hace cargo de los plazos que me pide, ¿me entienden? Es decir, que uno pone condiciones para trabajar, eso es el encuadre. Entonces, el informe es un documento legal. Bueno, lo que es unidireccional ya lo he dicho, y esto de que el informe no está centrado en las pruebas, no es solo el informe, esto venimos planteándolo como el espíritu de la cátedra. Para cada una de las pruebas que ustedes han estudiado, el informe o lo que ustedes han expresado en los prácticos y conmigo sobre las pruebas está centrado en el niño. La maduración visomotora de José es acorde a lo esperado para su edad y nivel socioeconómico. Y entre paréntesis van a poner de dónde han sacado el dato. Eso es que esté fundado. Lo mismo pasa con la inteligencia, lo mismo pasa con las variables emocionales. Yo puedo decir que tiene un yo muy poco autoafirmado, que tiene una orientación hacia sí mismo, que tiene muchas dificultades en la relación interpersonal, y entre paréntesis voy a poner CAT, lámina 1, lámina 7, lámina 9. Voy a poner posición, luego punto y coma, posición frente al psicólogo en las pruebas psicométricas. Ejemplo, WISC. ¿Me entienden? Es decir, tiene que ser bien explícito y centrado en el niño. No van a poner el índice de comprensión verbal de José es de 90, que es más fácil, por eso se llama transformar datos. Si desde la cátedra hemos conseguido que ustedes hayan comprendido eso, es un objetivo más que logrado, porque es un insumo con el que ustedes van a poder trabajar bien. Bueno, dicho esto, hemos dejado planteado entonces el concepto. Esto ustedes tienen que saber, es una pregunta del examen. Y de los objetivos, el objetivo recupera parte del concepto. ¿Cuál es el objetivo? Responder a la pregunta del derivante. Ustedes me dirán, profesor, ¿y para qué otra cosa hemos hecho la evaluación? Ya les he dicho en la clase anterior de entrevista de devolución de información que una de las grandes críticas que nos hacen a los evaluadores, y en eso Elena Lunasi es quien más lo ha planteado, es que uno hace espléndidas descripciones del niño, pero no ves conexión entre por qué tiene una enuresis nocturna, por qué no aprende, por qué está tan aislado, por qué va a las manos con cada compañero con el que se le presenta. Es decir, no hay una conexión entre el motivo de consulta, o sea, lo que preocupa, o bien, a su vez, la derivación, y lo que nosotros ponemos en el informe. Somos muy teóricos. Yo creo que ese es un problema de nuestra formación. Creo que hoy me estoy despidiendo a medias de ustedes porque los voy a seguir viendo en las consultas, pero hay algo en nuestra formación que tiene un sesgo muy teórico. Nos cuesta mucho articular la teoría con la práctica.
Bueno, ¿cuáles son las características de ese informe? Igual que la devolución de información. ¿No? La devolución de información, yo ya les había dicho, tiene que ser detallada, tiene que ser precisa. ¿Mm? No tiene que decir hasta cierto punto, algunas veces, en cierta manera, tiene que ser preciso. ¿Mm? Es decir, usted me ha venido a ver porque usted dice que está con muchos problemas en el colegio y que se lo acusa de ser muy agresivo. Bueno, yo en esta evaluación no encuentro datos para fundar esa apreciación, ¿no? Él tiene rasgos impulsivos, pero son leves. En términos generales puede vincularse. Entonces tenemos que ir a ver qué circunstancias desencadenan esa agresividad que plantea la maestra, por ejemplo. Lo que yo estoy haciendo ahí es marcar algo importante. No es lo mismo si el comportamiento agresivo es grave que si es leve, pero tengo que poder argumentarlo. Y lo de individualizado va mucho para las protestas que se hacen con las pruebas psicométricas. Con las proyectivas son de hecho absolutamente individualizadas. Más allá de que ustedes tengan un cociente intelectual total de 95, ustedes al explicar el perfil y detallar, van a salir de esa globalidad, que es término medio, para explicar qué características tiene, porque puede ser un término medio y tener un aporte importantísimo de inteligencia cristalizada, y puede ser término medio y tener un aporte importantísimo de inteligencia fluida, o puede ser un mixto. Y eso hace a la singularidad. Lo de individualizado es la singularidad, que es otra palabra clave con la que hemos intentado trabajar durante el año. Y lo de referirse al problema es lo que acabo de marcar. También ya les he dicho esto, ¿no? De que tiene que incluir las evidencias de las pruebas. Es decir, ustedes describen y en lo posible explican las variables que ya vamos a ver a continuación, y entre paréntesis van a indicar de dónde han obtenido el dato. Lo que suele ocurrir con los informes es que no están fundados. Muchos informes son devueltos por los auditores de las obras sociales porque les falta ese respaldo. Bueno, acá hay dos temas. Dice, la teoría dice que no hay que entregarle copia al paciente, y eso no es verdad. Sinceramente, en la práctica no ocurre. Ustedes van a entregar un informe que está pegado, ¿verdad? Está cerrado. La práctica muestra que el paciente hace lo mismo que hace con el bioquímico, lo abre, transpone el umbral del consultorio de ustedes y lo advierte. Y aparece luego, cuando ustedes reciben en la consulta pacientes que ya lo han sido de otros colegas, vienen las fotocopias de otros informes. Entonces, ese es un tema no resuelto. En el caso que ustedes estuvieran frente a un caso grave, sería, ya no lo entregamos a los padres, sino que conviene ir y entregarlo personalmente. Pero en la práctica cotidiana, pónganse a pensar, es imposible buscar a cada colega que envía para entregar el informe escrito. Así que ese es un tema. Y luego, esto de que seas individualizado y singular, es evitar de poner conceptos que los tenemos todos, que tienen que ver con el manejo de impulso, con el autoconcepto, con la posibilidad de pensar. Entonces, ya deben haber visto en la entrevista de devolución con los profesores también estos criterios, ¿no? Por ejemplo, uno puede poner en un informe que José tiene algunas dificultades en el control de los impulsos. Entonces, lo que no te está marcando es la intensidad del cuadro. Entonces, para la intervención no se sabe si hay que poner énfasis en esa dimensión o está articulada con otras. Lo mismo lo que tiene que ver con lo que ustedes hemos estudiado con la orientación interpersonal, es decir, con el modo preferente con el que yo me encuentro con el otro. Entonces, poner algunas dificultades, no sabemos si es en algunas ocasiones, si con quién es, si es con los pares, si es con el profesor, si es con la madre, si es con los familiares. Entonces, dicho así, es inútil, no va a tener utilidad práctica, porque la información que nosotros hemos jerarquizado, que está puesta en el informe, no está puesta como descriptivo puro, sino para que la tome el mismo profesional o quien lo va a atender y trabaje sobre esas variables para generar un cambio. Lo mismo estos otros ejemplos. Si ustedes trabajan en la infancia, recuerden esa línea del desarrollo de la cual hablaba Anna Freud, que hablaba de que el niño va de la dependencia a la independencia. Primera pregunta, ¿qué edad cronológica tiene?
Y entonces hay que estimar dependiente de quién y bajo qué condiciones, si lo es siempre, en qué contextos, si con la intervención de un adulto cambia, que es el ejemplo del caso José que han visto conmigo. Entonces, espero ser clara con esto, que ustedes tienen que calibrar muy bien lo que están escribiendo. Y ahí viene el otro comentario en base a mi experiencia. Yo creo que uno desde la disciplina puede ser un experto, haber adquirido una buena capacidad de trabajar, pero creo que el transformar los datos desde la devolución oral a la escrita implica la posibilidad de conceptualizar, y no todas las personas tienen esa habilidad. No es que eso esté mal o bien, simplemente que ese psicólogo que no está orientado a transformar y a escribir informes escritos, informes, probablemente no se dedique a la evaluación, porque es la parte más complicada. Si yo le tengo que decir algo, y siempre hablamos con el profe, esta es el karma de la evaluación. Primero, porque hay que leerlo muchísimas veces después de escrito para que sea preciso y claro, porque existe el malentendido. Y entonces cuando hay intereses en pugna, como son los cuadros que tienen intervención del Poder Judicial, donde hay un litigio entre los progenitores del adolescente o del niño, hay que ser muy cauteloso y cuidadoso y preciso de qué es lo que uno ha escrito. Entonces, la capacidad de escribir bien parece que no tiene que ver con la condición, creo yo, con la condición de psicólogo. Pero bueno, ese es otro tema. Simplemente compartir con ustedes lo que yo observo. Bueno, vamos ahora a la parte final de nuestra clase. Yo les he escrito una ficha, un documento destinado a esto que estoy recreando en forma sintética. Esa ficha termina con un informe completo, donde están los distintos ámbitos, las distintas subestructuras que tiene que contener, y cómo lo vamos a redactar. Entonces, primero les presento los títulos. No hace falta que ustedes copien nada porque lo van a tener para revisar, y luego vamos a ir viéndolo paso por paso. En todos los informes tiene que haber datos de filiación, es decir, quién es el chico, cuántos años tiene, quién es el grupo familiar, dónde vive. Esos son los datos. Tiene que estar en algún lugar. Tiene que estar siempre qué pruebas han utilizado. Siempre tiene que estar en un renglón cuál es el motivo de consulta. Y tienen que estar los antecedentes de importancia. Ya vamos a mirar cada uno de ellos, ¿no? Luego que han hecho esa primera parte, que es como la introducción, viene lo que yo le llamo el cuerpo central, el informe propiamente dicho, es decir, dónde están tus resultados, de dónde han salido los resultados, del haber trabajado muy duro en la tabla esa de integración de datos, que es donde estaban todas las variables, que son las mismas que vamos a ver ahora. Entonces, ya vamos a mirar uno por uno, así que no se preocupen. Quiero decirles, en ese cuerpo central hay que describirlo al niño. Ahora vamos a ver. Y tienen que estar las variables madurativas, las cognitivas, las emocionales y el diagnóstico. Y la orientación. Esa es la estructura del informe. Ahora yo voy a recrear conceptos pero muy básicos de cada uno de ellos, porque en realidad este tema no es de una clase, es una clase absolutamente aburrida, es de un taller. Y también decirles otra cosa, todos los que alguna vez hemos empezado a trabajar en evaluación y nos tocó hacer un informe, se actúa por imitación. ¿Se acuerdan que Bandura decía que uno actúa por imitación? Uno aprende de cómo ha hecho otro. Entonces, por eso les hemos puesto un informe. Con el tiempo, cuando ustedes han adquirido solvencia y autonomía, ustedes son libres de organizar su informe siempre y cuando contenga estas variables. Pero no, nada está dicho de que deba ser de una sola forma. Esto está hecho en base a nuestra experiencia docente, a las grandes autoras que le hemos ido nombrando durante el año, las argentinas como Renata Frank, como García Arseno, a las españolas como Concepción Sendín, o como Rocío Fernández Ballesteros, y de los norteamericanos, Jerome Sattler. Sattler tiene un tratado importante de evaluación, ya lo hemos nombrado en otras clases, y está en la biblioteca, es de primer nivel. Así que si a ustedes les gusta el área,
tienen que, ya una vez que aprueben las materias, y si les interesa, revisar. Vamos entonces, esto es mecánico, chicos, no ofrece ninguna duda ni necesidad de explicación. Todos los informes tienen que tener todos los datos. Y el motivo de consulta, enuresis nocturna, dificultad en la relación interpersonal, es decir, es en un renglón. Y el derivante. ¿Mm? Vamos ahora, ¿con qué vamos a abrir? ¿Con qué le contamos a nuestro derivante qué es lo que hemos hecho? Tenemos que describir al niño. Y entonces tenemos que hablar de las características sobresalientes. Lo mismo que hacemos cuando le contamos a alguien que acabamos de conocer a otra persona. ¿Qué es lo que destacamos de la otra persona? Lo más llamativo, en nuestro caso, va a ser, en primer lugar, las variables más saludables. Bueno, es decir, si ha podido quedar solo, si es un niño pequeño, si ya no lo ves, esa variable no juega, si ha podido establecer un vínculo con nosotros, algo que le venimos diciendo desde el comienzo, pero ahora ustedes lo que se dice en psicoanálisis lo van a resignificar. Si se han mantenido a lo largo del tiempo, ustedes pueden tener un día un niño muy organizado, que les reconoce a ustedes el lugar, como lugar de alguien que los va a ayudar a trabajar, y otro día no querer entrar al consultorio, hacer grandes escenas muy disruptivas, estar hostil, dormirse en el escritorio, expresar disconformidad. Entonces, ustedes tienen que ver a lo largo del proceso qué es lo que prevalece. Segunda pregunta, ¿frente a qué situaciones? Me tocó hace poco un caso de una niña que eran como las 7 de la tarde y ella invocaba que estaba cansada. Lo que más me llamaba la atención, me decía, estoy cansada. En mi impresión clínica no estaba cansada. Y entonces suelen ir a la hora en que salen del colegio, que ya han pasado muchas horas en esos sistemas educativos que no alcanzan las horas para aprender. Entonces digo, tengo que despejar esta variable. Entonces, lamentablemente, un día esa niña no fue al colegio, pero tuvo que verla a otra hora, porque quería saber si era una elaboración que ella hacía o en realidad estaba afectada su capacidad para afrontar tareas por tiempos prolongados. Quiero decirle que aquí lo que está funcionando es el enfoque clínico. Yo quiero recuperar lo que les he dicho en abril. Les hemos dicho que la materia tenía un enfoque clínico y psicosocial. Ese enfoque clínico es la capacidad que ustedes han ido desarrollando durante el año, apoyados en casos y con la teoría que han estudiado, de poderse situar en la individualidad y en la singularidad de ese chico. Entonces, ¿qué es lo que prevalece y qué es lo disfuncional? Por ejemplo, si entiende las consignas, esto del comportamiento alude a una dimensión que es del orden de lo emocional, que ya lo vamos a ver. Tiene orientación a sí mismo, es muy reservado, durante toda la sesión sigue reservado, va cambiando, luego si comprende las consignas, luego si depende mucho de ustedes o no, y luego si tiene preferencia por algún tipo de pruebas. Por ejemplo, les va a pasar que ustedes le dicen, hace un dibujo. Nunca empezamos por la familia cinética. Les quiero hacer acordar que por razones de organización es una materia anual. No tenemos 2 años para estudiar tantos temas. Nunca empezamos por una técnica gráfica tan compleja. Empezamos por el dibujo. Entonces le damos una hoja y un lápiz. Dibuja lo que vos quieras. Y el niño dice, no, no sé qué voy a dibujar. Mejor decime vos. Ese es un dato. En cambio, otro chico no te pregunta, hace lo que desea. Entonces, eso ya nos pone en contacto con un tipo de orientación interpersonal, con los modos con los que ese sujeto afronta la relación con los demás. Probablemente le pasa eso con el colegio. Bueno, entonces lo mismo, de qué tipo de material es, si se siente a gusto o no, y si eso se mantiene o va cambiando a lo largo de las sesiones. Y terminando con esta área, la flexibilidad frente a los cambios de tarea, que es lo que yo les planteaba. A veces en una de las pruebas que permite mirar bastante por lo extensa que es el WISC. Ustedes tienen tareas muy diversas, entonces ahí tienen, la prueba les ofrece muchas oportunidades para que ustedes vean si él al pasar de una a otra, por ejemplo, en qué se parece el gato y el ratón, y de pronto va a cubos, son 2 tareas totalmente distintas. Si hay resistencias, dice, no, yo quiero seguir haciendo lo que vos me has mostrado el otro día.
o sea, quiere seguir trabajando con cubos. Entonces, ¿y cómo argumentan ustedes y si cambia esa posición o no? Porque lo que nosotros planteamos es que lo que nos ocurre en la situación de consulta es como una muestra de lo que ocurre en la vida cotidiana. Y este es el otro gran tema, no del consultante, de todos nosotros. Yo digo que esto del coronavirus sí que ha puesto en el blanco sobre negro nuestra capacidad de tolerar el fracaso, ¿no? Y la frustración. Entonces, eso se ve también cuando le planteamos tareas que son problemas a resolver. Un relato a hacer, un diseño a reproducir, una palabra a definir, lo que fuere. Y el vínculo con el psicólogo ya lo he planteado, ¿no? Que está en el orden de esa capacidad de comunicarse, y en esto de los vínculos con el psicólogo, estoy haciendo ya enlace de otros temas que les hago acordar que necesitamos que ustedes revisen. Cuando nosotros hemos visto la escala WISC, nos hemos preocupado a fondo con las variables psicométricas, porque es el objetivo uno de la prueba. Pero ustedes saben que se cuelan en ese proceso de evaluación variables clínicas, que ya las había planteado Bechler y que las han desarrollado en in extenso Glasser y Zimmerman. Entonces, yo les he escrito también un documento donde están las distintas variables. Los profesores han insistido al cansancio que ustedes los lean, porque yo no he podido dar clases de eso, las variables clínicas. Es decir, cuando se encuentra con ustedes la reserva o la hipercordialidad, ¿se comporta en forma simétrica o les reconoce otro lugar de alguien que tiene un conocimiento, como cuando él va al pediatra, por ejemplo, y que lo va a ayudar a ver qué le pasa? La tolerancia a la frustración, la reacción al éxito y al fracaso. Entonces, esas dimensiones están trabajadas y no son difíciles que ustedes las estudien solos. Si luego de estudiarlas les quedan dudas, estamos disponibles en las consultas. Entonces, el vínculo con el psicólogo lo miran en una perspectiva clínica, pero a raíz de la escala Becher les he escrito un documento. Vamos a mirar ahora, para ir cerrando, una vez que lo han descrito al niño, vamos a describir categorías que conforman esa organización psicológica. En los más pequeños van a estar las variables madurativas. Entonces allí tienen lo que hemos visto en la integración de datos, es decir, tiene una prueba específica, que es la prueba del Bender, pero no va a ser suficiente. Aquí dice de nuevo, complementar con datos clínicos. En nuestro caso este año, por las condiciones que hemos trabajado, aquí nos hemos quedado medio cortos, lo van a terminar de ver en la PPS, pero ustedes tienen una hoja de observaciones que ahora ya pareciera que va a salir el libro del Bender a fin de año, que ustedes lo tienen en una ficha enorme en el aula virtual. Ustedes tienen una hoja de observación en donde nosotros recuperamos criterios de otros autores. Entonces, es diestro, es zurdo, es ambidextro, apoya la cabeza en la hoja, eh, tiene una posición inadecuada para trabajar, eh, tiene rasgos obsesivos, necesita contar muchas veces los estímulos que tienen puntos. Todos esos son datos clínicos, los comentarios que hace. Entonces, no solamente es poner la maduración visomotora es término medio, entre paréntesis, percentil 50, sino que es más que eso. Y luego, lo que hemos visto en la integración de datos, hay que ir a buscar en esa tabla de qué otras pruebas ustedes pueden echar mano para estar más seguros de la hipótesis que acaban de fundar. Entonces tienen en la escala de WISC algunos subtest como la de claves o la de cubos, pero también tienen las pruebas gráficas. Bien, en las variables cognitivas ustedes tienen dos cosas. El perfil cognitivo, que es lo que en realidad nos ha interesado, es ese detalle tan difícil de armar que es el informe de WISC, que está organizado en esas dimensiones que son los índices, que dicho en castellano básico son como 4 cocientes intelectuales, que desagregan como áreas, que son mucho más útiles desde un punto de vista de las intervenciones. Pero de cualquier manera, como la tradición académica y fuera en el ámbito de la psicología educacional, el cociente intelectual total sigue vigente, dice acá nivel intelectual.
Es decir, que uno arranca, si es que lo permite el protocolo, diciendo que el nivel, la inteligencia de María alcanza el nivel de tal término medio, lo que fuere, y luego se van a centrar en el perfil cognitivo. Y acá está lo que les he dicho en la presentación anterior, de los datos cuantitativos interrelacionados con los datos cualitativos. Por ejemplo, ustedes pueden tener que trabajan muy bien, supongamos que sean cubos, y llega un momento en que ya no puede responder más, está en el techo de sus capacidades. Y como es un chico muy ambicioso y que no está acostumbrado a fracasar, te dice, espérame, yo sí lo voy a poder resolver. Y empieza a desacomodarse psicológicamente, a desajustarse, porque no puede tolerar que eso no lo puede hacer. Entonces su desempeño puede ser elevadísimo. Sin embargo, su calidad de vida y su bienestar están afectados. Entonces, la pregunta, ¿sobre qué van a intervenir? ¿Sobre las variables cognitivas o sobre las variables emocionales? Con esto estoy argumentando fuertemente el valor de la precisión con la que ustedes miran los datos. Entonces, más importante la posición del niño frente al conocimiento que el conocimiento en sí mismo, que sí lo tiene, pero que para él, dicho en castellano básico, todo es poco. Díganme si no conocen algunas personas así. Es decir, no es, y ni siquiera han llegado a la consulta. Es decir, los vemos en la vida cotidiana. Y para cerrar, a mi gusto, este sector es el cuerpo más importante de cualquier informe. Y aquí quiero hacer algunos enlaces con los ámbitos de aplicación. Les repito, ustedes han trabajado con nosotros el modelo de una evaluación psicológica de ámbito clínico, pero ustedes pueden moverse en el ámbito jurídico y se habla en la tradición de esa especialidad de puntos de pericia. Es decir, que el juez les va a preguntar dos o tres cosas que le interesan. Yo quiero devolverles a ustedes un interrogante que yo sigo teniendo. A mí me parece que esa presentación de esa totalidad, de esa estructura desde un punto de vista emocional que es un niño, aunque esté en un proceso de desarrollo, un adolescente, es fundamental para poner la pregunta que me hace el juez. Yo no me dedico al área jurídica, no es de mi gusto. No es de mi gusto porque suelen llegar derivados y con escasas insight de la problemática, y en donde uno siente que hace un esfuerzo, ahí debe estar la tolerancia a la frustración, autorreferencialmente. A veces necesitamos ver resultados y nos encontramos en una interdisciplina en donde están las leyes que tienen, van, yo digo como las vías del tren, y las dimensiones psi que van por otro carril. Es un tema muy complicado. Quiero decir con esto de que el poder describir al niño, cuando ya decíamos al comenzar la descripción, pero ahora vamos a profundizar, qué tipo de orientación interpersonal tiene, cómo se vincula, qué posibilidades tiene de hacerlo de forma saludable, qué inhibiciones, qué excesos tiene y cuánto impacta eso en su vida de relación, en su vida académica. Entonces, por eso se habla, esa orientación interpersonal va a impactar en la relación con los compañeros, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros ahora, no ahora, hace ya un tiempo, estamos estudiando el comportamiento agresivo en adolescentes y pensábamos que las pruebas que teníamos, que eran lápiz-papel, podían estar subdiagnosticando. Hemos entrado en otra etapa de ver si ese comportamiento agresivo se tramitaba a través de las redes. Y entonces, por ejemplo, cuando alguien se excede o tiene actitudes hostiles, a lo mejor implica que tu grupo te excluye. Entonces, hay nuevos modos de comportamiento agresivo y nuevos modos de expresarlo que abren campos de investigación. Es decir, la Internet es un campo espléndido para comunicarse, pero también se ha podido comprobar para poder tramitar en una manera de un proceso que puede llamarse primario desde el punto de vista del psicoanálisis, de pulsiones agresivas que son realmente tanto negativas para él como para su interlocutor. Y a continuación, nosotros tenemos que precisar las áreas de conflicto. Entonces, allí, ¿cuáles son nuestros fuertes? La entrevista en primer lugar, las técnicas proyectivas gráficas y las técnicas proyectivas verbales.
Entonces recuerden, en las técnicas proyectivas verbales, que son las que hemos visto hace muy poco, ustedes tenían los llamados conflictos significativos, vinculados a temas. O sea, ¿qué le pasaba al héroe? Los conflictos están con las figuras de autoridad, con la figura paterna, con la figura materna. No los tiene en la casa, pero aparece en el ámbito de la escuela con las figuras de autoridad, o con la maestra se lleva muy bien, pero no tiene amigos porque la emprende contra todos. Entonces, poder identificar, o puede, si es un adolescente, tener un área de conflicto en la búsqueda de la pareja o en su identidad sexual. Entonces, tenemos que ser precisos en identificar esas áreas de conflictos. El tema de los impulsos, que no está desvinculado de esta orientación interpersonal. Tenemos que poder expresarla. Y el autoconcepto, es decir, la concepción de sí mismo que él tiene. Si bien es cierto, hay pruebas específicas, yo les decía que en un curso de un año no nos quedan más de que seleccionar algunas pruebas, se pueden hacer inferencias del autoconcepto de las técnicas proyectivas verbales, porque el héroe, el sujeto, el niño, pone en el héroe características que le son propias. Y lo mismo pasa en el dibujo del sí mismo. Entonces vamos a ir a buscar ese autoconcepto en algunas pruebas, pero hay pruebas específicas de tipo psicométrico. Bueno, y luego de haber hecho semejante esfuerzo, tenemos que llegar a la síntesis diagnóstica. En esa síntesis diagnóstica, este año hemos trabajado con discreción, por lo que trabajamos en forma remota con ustedes, con las categorías del DSM-5, que tenemos un problema en el camino, que ustedes en otras materias trabajan con el DSM-4. Más allá de eso, que es una necesidad que la pide tanto la ley de salud mental como las obras sociales, o si te tenés que comunicar con un juez o con una junta de discapacidad, a nuestro criterio como cátedra eso es insuficiente. Tendrá que estar a continuación una síntesis diagnóstica desde el modelo o los modelos teóricos a los que ustedes adscriban. Por eso que ustedes antes de cursar con nosotros vienen de haber tomado un curso de psicoanálisis, un curso de introducción a la psicología, un curso de psicología del desarrollo. Y con nosotros han visto conceptos de psicopatología del desarrollo y han visto varios conceptos de la teoría sistémica. Entonces, en la juventud que uno tiene hasta altura de la formación, no ha elegido, pero luego de recibido, uno va tomando decisiones. ¿Cuáles son de estas teorías las que son más potentes, las que son más robustas, las que me permitan explicar con lo que hemos empezado, el motivo de consulta? Y por último, de ese diagnóstico sale una orientación, es decir, no significa solo la psicoterapia individual, que es el primer modelo del siglo XX, con los desarrollos del psicoanálisis, que están absolutamente vigentes, pero según los casos, la orientación puede ser diversa. Es decir, puede necesitar una fonoaudióloga, puede necesitar un psicomotricista, y al mismo tiempo el psicólogo necesitar hacer un seguimiento para ver qué cambios están generando los padres de acuerdo a la orientación que nosotros hemos dado. Puede ser el psicólogo, a veces puede ser el pediatra, depende del equipo en el que estemos, quién es el que va a conducir a este grupo que está trabajando desde distintas perspectivas. Pero en el caso específico nuestro, si tuviera que quedar en un proceso psicoterapéutico, bueno, vamos a recuperar de esa primera parte de la evaluación bastante información y luego pasaremos a un proceso de profundización. Bueno, con esto doy por terminado lo que sería el informe. De hecho, lo que yo he tratado de hacer que fuera menos pesado es mostrarles una estructura en la que yo les digo, medio en broma, de que cuando uno se inicia, actúa por imitación. Comienza copiando cómo se escriben cada una de estas categorías, pero lo que uno no puede copiar es el dominio que uno tiene que tener de qué informa cada una de las pruebas y la entrevista inicial. Bueno, la bibliografía. Les he dicho mientras daba la clase que tienen un documento que se refiere al informe psicológico. Entonces tienen toda la parte conceptual y luego un informe completo.
y está disponible en psicovirtual. Y ya en la clase de devolución de información y con los profesores que ya les han dado esto, es recordarles que hay ámbitos de aplicación. Entonces, en esta ficha y en la ficha de la profesora Lacunza, que está puesta, indicada en devolución de información, también discurrimos sobre el mismo tema, es decir, sobre los conceptos centrales y cómo se los informa. Entonces, con estos documentos están en condiciones de trabajar muy bien y de pasar a la PPS. Entonces, chicos, con esto doy por terminado la parte de contenidos de la materia. Decirles, como ya les había planteado al comenzar la clase, que como cátedra nosotros hoy es un día estamos muy satisfechos porque hemos podido cumplir con el programa y hemos podido dictar todas las clases que teníamos previstas, que no ha ocurrido lo mismo el año pasado. Decirles 2 o 3 cuestiones más. Ustedes, para llegar al examen final, que si no cambian las condiciones sanitarias es presencial, disponen, si necesitan, ustedes no están obligados a ir a consultas presenciales. Si ustedes tienen todo claro, no están obligados, pero si no, es saludable que se acerquen a las consultas presenciales. ¿Cuál es el cambio que vamos a hacer ahora para que ustedes tengan más opciones? Yo ya vengo haciendo consultas presenciales, pero los profesores estaban trabados porque ellos daban la clase virtual y ahí mismo empezaba la consulta. La semana próxima es la última de prácticos virtual y entonces desde la semana del 16 de noviembre cada profesor va a dar su consulta presencial en el horario de siempre. Las profesoras de los martes y de los lunes. En los horarios que daban virtual va a ser presencial. ¿Les queda claro? En mi caso no hay cambios. A la inversa, para aquellos alumnos que son los menos que no están en Tucumán, la consulta de los lunes de las 10:30 va a ser virtual. Recuerden que los profesores se turnaban y los lunes atendían virtual, perdón, presencial. Entonces, lunes desde la semana del 16 de noviembre, virtual para los alumnos que no son de Tucumán. Las otras consultas de nosotros 5 profesores son presenciales, en los horarios que figuran en el aula virtual. Sobre eso no va a haber cambio hasta que empiecen las clases en abril del año que viene. ¿Qué tienen de útiles estas consultas presenciales? Que nosotros, entre ustedes y nosotros, podamos remediar lo que la virtualidad no permite. Por ejemplo, ver el portafolio del WIS 4, perdón, del WIS 5, del 4, perdón, pero me he confundido con el DCM 5. El portafolio del WIS está disponible y hay varios en la biblioteca, y la biblioteca está abierta. Es decir, que ustedes tienen que ir a familiarizarse con el material. El CAT, yo he pasado por la biblioteca y se han preocupado por tener varios juegos. Hay varios juegos de láminas. Tienen que ir y mirarlas, familiarizarse, fijarse al dorso, el número, están numeradas. Y en el original van a encontrar un sobre donde está el manual que no tiene más de 10 carillas. No es como el manual del whisky ya del siglo XXI, pero es familiarizarse con el material. En el caso del Bender, figura en la internet, circula por la internet, pero lo vende Paidós, así que con eso no hay problemas. Quiero decirles con esto que una cosa es la virtualidad, pero tiene unos límites, la materia nuestra es práctica. Entonces, no es lo mismo decir, que yo les diga, miren, el manual del CAT ha quedado como histórico, es muy básico y por eso yo les he escrito un capítulo del libro Enfoque, que otra cosa que ustedes vayan y lo miren, lo ojeen a ese manual, para poder entender qué ha pasado en un siglo, desde los años 20 o 30 del siglo pasado, ahora han ocurrido muchas cuestiones en el desarrollo de la evaluación y de la psicología como ciencia. Entonces, no estamos desmereciendo, sino que ustedes puedan tener una idea cabal sobre qué están trabajando. Así que eso les pido. No lo vean como una obligación, sino como una necesidad para que ustedes se sientan en mejores condiciones. Bueno, ¿qué otra cuestión quiero decirles? Los ámbitos de aplicación, nadie va a desaprobar un examen por no saber los ámbitos de aplicación, ¿me entienden?
pero hay documentos que son muy claros y que son insumos que siempre son útiles. ¿M? Así que les pido que los revisen. Y creo que eso es todo lo que les quiero decir. Por último, recordarles que la intención de esta materia es que ustedes, frente a una consulta por un problema que la familia no ha podido resolver, yo les decía que rara vez te toca no un problema, sino a la inversa, una alta dotación, por ejemplo, un chico talentoso. Sí los hay, pero en términos generales cada vez más recibimos casos y en este momento, que ni siquiera yo le llamo post-pandemia, estamos atravesando la pandemia, estamos muy exigidos porque ha afectado la salud mental, ha afectado enormemente. Entonces, cuando más estamos exigidos a tener una mejor formación, entonces hay un enfoque clínico y un enfoque que trata de una palabra clave para mí, que es con la que quisiera terminar la clase, que es la de la diversidad ecológica y cultural. Ese niño que aparece muerto por un familiar, no es un niño, es un niño que ha nacido en un contexto cultural, económico, social, de absoluta desventaja. Si no conocemos a fondo esas condiciones, es imposible que podamos generar un informe que sea útil. Y por eso, a mi criterio, un psicólogo que haga evaluación no puede solo conocer las técnicas y la entrevista y la tecnología, sino que tiene que haber estudiado y leído algo de política, de economía, de sociología o de antropología. Si no, uno no puede entender que un niño, una criatura viva bajo esas condiciones. Haber nacido con unos padres que no se pueden hacer cargo, haber circulado a través de diversos familiares, haber terminado sin ningún tipo de apego, de apoyo emocional, y luego con maltratos y con un fin en el que de por medio ha existido la intervención de órganos del Estado en los que en el medio había algunos colegas. Quiero invitarlos con eso a pensar de que es un área que tiene sus limitaciones, porque luego de la evaluación viene la intervención, que la ven en otras materias. Bueno, dicho esto, yo he terminado mi clase y les doy la palabra a los alumnos que han venido, que veo que no son tantos, lo lamento, eso sí lamento, y también me hago preguntas, ¿dónde están los alumnos que hoy no nos acompañan? Y también darle la palabra a los profesores que como equipo, la verdad es que han acompañado con un esfuerzo enorme para que ustedes puedan tener todo el material digitalizado, a punto, revisado, y han estado muy disponibles tanto en lo presencial como en lo virtual. Así es que, bueno, les doy la palabra a los alumnos en primer lugar. Buen día, profesora. Buen día, profesores. Buen día. No han venido, no estoy justificando a nadie, pero los chicos no han venido porque hoy tienen un montón, tienen parcial de salud y otros parciales también toda esta semana. Bueno, con respecto a, yo decidí hacer esta materia porque este año recién me pareció muy interesante y muy clara sus explicaciones. La verdad que me gustó la materia. Pensaba que no me iba a gustar. En verdad se lo digo. Pensaba que no me iba a gustar, no me atraía, pero bueno, a medida que fue internalizando los conceptos y en las distintas, digamos, instancias, me empezó a gustar, así que sí, me gusta mucho la materia y fue muy clara y precisa para explicarnos los conceptos. Muchas gracias. Yo soy alumna del profesor Lucero. Muy bien, bueno, gracias por tus apreciaciones. Gracias a usted, profe, a los dos. A ver quién se anima. Y pueden prender su cámara, que ya nos vamos acostumbrando más. ¿Se imaginan si yo me he tenido que acostumbrar? Creo que ustedes también, que son más jóvenes. O mientras se animan los compañeros, podemos darle la palabra a los profes. Bueno, buenos días a todos. Reiterar una cosa, Norma, el día 15, antes
de otras apreciaciones. El día 15 de noviembre es la recuperación del segundo parcial. Sí, es con modalidad presencial, de la misma manera que ha sido para el segundo parcial. Sí, entonces también pedimos, porque bueno, con algunos, nos vamos a ver, ¿sí? Al cierre de las comisiones, por lo menos en mi caso, y hoy con Gabriel, pero para recordarles, el día 15 les pedimos a aquellos que tengan que recuperar, que puedan llegarse a las 7:30, para poder agilizar, tal como hemos hecho en el segundo parcial, ¿sí? Toda la entrada a las aulas para poder rendir. Los temas, como habían consultado y como bien explicó ahí Valeria, los temas son los mismos que fueron para el segundo parcial. Y alguna duda puntual que ya tengan, lo vemos en comisiones o en los horarios de consulta. ¿Sí? Eso como para cerrar la cuestión formal, ¿no? De la recuperación del parcial. ¿Sí? Y luego como comentario del año, bueno, yo agradecer a los alumnos que han podido sumarse, estar y permanecer todo el año con esta modalidad. ¿Sí? La vuelta a la bimodalidad de alguna manera ha sido para mí muy, muy provechosa, y valoro, ¿sí? la presencia de aquellos que han podido llegarse al ámbito de la presencialidad. Y poder marcar por ahí ciertas cuestiones que antes de la pandemia eran como muy habituales, y que este tiempo ha hecho valorarlos de otra manera, o poder plantearlos de otra manera, ¿no? Sobre todo me refiero al vínculo que hayamos podido generar con nuestros alumnos en este tiempo, y el reconocimiento que han hecho, digamos, de esta instancia. Y la cuestión de la virtualidad en este tiempo, sí plantearles a todos que, bueno, veo el esfuerzo de los alumnos, y esto que ha planteado la compañera hoy, lo hemos visto a lo largo del año, ¿no? De que cómo hemos tenido como altos y bajos, vinculados principalmente a la dinámica de cuando tenían parciales o tenían algunos tipos de clases que no podíamos acompañarnos. Pero sí marcarles la importancia de que el seguimiento de esta materia les va a posibilitar de que ustedes puedan tener de alguna forma, ¿sí? Una llegada mucho más ágil para poder rendir el examen final. La recomendación es que no dejen esta materia para rendir dentro de mucho tiempo. Tal como lo planteaba Norma, la materia es una materia anual, que tiene varios contenidos, que tiene una vinculación con la clínica, con cuestiones metodológicas de administración de instrumentos psicológicos, que supone una rigurosidad en los pasos de una administración, de un análisis, y si han estado haciendo el seguimiento en el año, conviene mucho más reforzarlo, profundizar, y si están dadas las condiciones, poder presentarse a rendir el examen final. ¿Sí? El consejo que podemos darles es que no dejen tanto tiempo, porque luego es como volver de cero, volver a comenzar todo, y muchas veces hay muchos detalles que se van quedando en el camino por el olvido, y por no haberlo tomado, digamos, y reforzado en el momento después del cursado. ¿Sí? Eso por lo menos en este momento. Bueno, muy bien. Dentro de las cosas formales, me he olvidado de decir, una vez que recuperen el segundo parcial, nosotros terminamos recién de armar las planillas. Esas planillas son fundamentales. Son así como tener el DNI en regla, que ustedes tengan claro que figuran en la planilla, y que se preocupen de confirmar si están regulares o si están libres. Es decir, porque el día del examen a veces hay situaciones así problemáticas. Entonces, nosotros, una vez que ustedes, los que tengan que recuperar, porque como son sistemas virtuales, son rígidos. Antes, cuando mandábamos los que ya estaban en condiciones, ahora se manda de una sola vez todo, de una vez, y no se la puede cambiar. Se la manda en forma digitalizada, y nosotros vamos a poner una copia en el aula virtual. Entonces, si es el 15, les diremos, ya vamos a anunciar por el aula virtual cuándo va a estar lista. Es un trabajo al detalle que hacen los profesores, que no tiene que tener ningún error, y ustedes se tienen que fijar de que figuran en la planilla.
Y si no, ponerse en contacto de inmediato con nosotros. El año pasado ha habido algunas dificultades, pero ha sido un año más complicado que este. Este año hemos estado muy organizados y también sección alumnos está trabajando ya en forma, no sé si normal, pero con más horas y demás, así que confío que ha de ser mejor. Pero es tarea de ustedes confirmar que figuran en planilla. Por eso que los profesores, el día que se encuentran con ustedes a comienzo de año, les insisten, porque el que no figura en planilla tiene alguna traba para estar inscrito legalmente. ¿Mm? Bueno, ¿algo más? Buen día, profesora. Buen día. Disculpe que no prenda la cámara, pero si la prendo, pierdo la clase. Bueno, yo principalmente quería agradecerle a usted, a todo el equipo de la cátedra, la predisposición, el trabajo minucioso, detallado, arduo que hicieron para poder transmitir y para poder mantener estas clases. La verdad que es un placer escuchar sus clases, aunque sean grabadas, aunque sean en vivo, la verdad que es un placer, y los profesores han puesto todo en los prácticos, han dado todo. Yo soy alumna de la profesora Caballero, espectacular, en detalle, sacarnos las dudas, tomarse el tiempo de acompañarnos. Realmente muchísimas gracias por permitirnos mantener el año. Yo he llegado hasta el final. Y bueno, la predisposición, realmente hemos visto el año pasado que había muchos profesores que tenían como la resistencia a este sistema, y nos ha costado a los alumnos poder llevarlo el año pasado. Este año hemos visto que se ha puesto a trabajar, y realmente a trabajar, digamos, en esto, que es todo nuevo, y realmente les agradecemos, realmente yo en particular, poder seguir las clases, poder continuar, gracias, han podido lograr, digamos, el minucioso detalle. Usted tiene esa particularidad que está en minucioso el detalle, que no nos olvidemos que todas las posibilidades posibles, y eso está bueno, eso ha estado muy bueno, y le agradezco muchísimo, porque nos saca, realmente nos saca, sí, si bien podemos tener dudas todos, pero nos ubica perfectamente en el, eso está bueno. Bueno, muchísimas gracias. Vamos ya para el final, profe. Bueno, muy bien, gracias. Sí, la verdad es que hemos hecho así un ¿Profe? esfuerzo. Sí, escucho. Profe, mi nombre es Ornella, yo adhiero totalmente a lo que dijo la profesora, es más, tuve la oportunidad de decírselo en el parcial, era como si estaríamos viendo famosos después de todo un año de acompañamiento virtual. Me pasó con el profesor Lucero también, y realmente los felicito porque por lo menos a mí hicieron que me enamore de la materia. La materia fue como una película en donde tiene una introducción, un nudo con toda la parte de las técnicas, de las pruebas que se pueden realizar, y el desenlace. Lo felicito también por la organización del aula virtual. Yo particularmente tuve la posibilidad de ir imprimiendo todos los textos, y armé un bibliorato gigante, pero que parece, no sé, un documento que no tiene precio, todo tan organizado que fue realmente tan fácil estudiar la materia, que realmente lo felicito. Y uno cae en cuenta, más allá de la responsabilidad que tenemos en trabajar con sujetos que son niños, con adolescentes. El CAT, a mí particularmente, yo leía y por ahí lloraba estudiando Logal CAT, porque son temas que no pueden dejar, por lo menos a mí, de sensibilizarnos y decir, el día de mañana, si realmente estamos en un ámbito de evaluar a niños, es una responsabilidad, que podemos ser una persona que, no sé si al punto de cambiarle la vida a un niño, pero influir. Entonces eso me parece magnífico. Realmente los felicito a todos, a los profesores, a usted, a su clase. Me pasó lo mismo que la compañera decía recién de las clases, me faltaba, profe, batirme un café y sentía que estábamos conversando con cada teórico grabado, por la simplicidad y a la vez la perfección de sus palabras, igual que el profesor Lucero, la claridad. Así que realmente los felicito porque me parece que fue un trabajo maravilloso que hicieron como equipo.
Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, eso nos estimula, porque venimos un poco agobiados, te digo, ¿no? Estamos un poco agobiados de la incertidumbre y de, bueno, por eso les decía que hoy es un día importante de poder terminar. Es más, no es al azar que le hemos insistido mucho que si hoy decretaban en la incertidumbre que sea, o hay el malentendido que era feriado, lo mismo iba a dar la clase por lo que veo, por los 31 que están presentes y los otros porque las materias empiezan a estar más complicadas. Bueno, y en relación a lo que ustedes dicen, a quienes se han enamorado, que no está mal como palabra, que les interese el área, la cátedra hace otras actividades, así que ustedes pueden acercarse, primero como recursos humanos. Anualmente la facultad llama y ustedes se presentan, y entonces allí están un año. Y en el camino, al estar en un circuito de cátedra, se van a enterar de otros llamados. Por ejemplo, hay becas, no muchas, pero varias becas de estimulación a la investigación en estudiantes, tanto desde la universidad como de otros organismos nacionales. Entonces, nosotros les informamos y tienen la posibilidad de presentarse a esas becas o de participar en tareas de muestreo, tenemos un proyecto de investigación, hacemos tareas de extensión también. Quiero decirle que es un campo en el que el primer paso es acercarse como recursos humanos, o de cátedra o de investigación. Bueno, no sé si podemos ir cerrando. ¿Sabe qué pasa con algunas materias? Bueno, sé esto en lo particular, ¿no? Que a veces uno la cursa, que a veces no es la única materia que se ha dado clases virtuales, de casi la mayoría, obvio. Todas, sí. Todas. Y algunas no han despertado mucho interés en algunos alumnos, ¿no? O sea, esto de interesarse más por la materia. A mí me pasó que a mí me despertó el interés por esta área. Tenía mucho prejuicio, es verdad, eso no lo voy a negar. Pero adhiero totalmente a lo que estoy muy contenta. Me gustó mucho la materia, la verdad que me sorprendió todo. Bueno, muy bien. Buen día, profe. Sí. Buen día. Buen día. Adhiero a lo que dicen las compañeras. Muy buena la organización de ustedes, porque eso facilitó, digamos, para que nosotros podamos aprender los contenidos. Así que bueno, o sea, realmente yo también sorprendida, también conmigo misma, porque de repente por prejuicios digo, uy, cómo esta materia ya se sabe de que tiene mucho contenido, cómo será, y sin embargo yo creo que eso de que nosotros la hubiéramos, o sea, la pudimos como adaptar esos contenidos, dependía también de ustedes, que son profesores, y cómo simplifican las cosas, o sea, hacerla más llevadera, ¿no? Entonces también agradecer esto a todos y a cada uno de ustedes. No fue fácil ni para ustedes ni para nosotros tampoco. Así que bueno, eso también. Y también el único detalle es que digo, bueno, sé de que esto es práctica también, ¿no? La mitad teoría y la mitad práctica. Así que bueno, es como que queda en el caso mío, pero sé que en cuarto año tenemos esto, lo que son las PPC, así que se va a complementar eso sin duda, ¿no? Así que bueno, eso a todos, gracias, y bueno, a seguir en este deseo, ¿no? Para nosotros un deseo, o por lo menos para mí ese deseo de poder ser una luz para el otro en cuanto a lo poco que uno aprende en esta formación o de querer ser psicóloga y poder ser una luz para otros, ¿no? Así que bueno, gracias. Bueno, muy bien, gracias a vos. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Primero que nada, agradecerles a todos los que están presentes, como decía la profesora Lacunza, haber también puesto de su esfuerzo para acompañarnos durante todo el año, y reforzar la invitación que ha hecho la profesora Norma respecto de las consultas, porque es un espacio de intercambio que también va preparando para las instancias de los exámenes finales, porque son orales. Así que bueno, los esperamos en las consultas, y hasta fin de año espero que ya puedan algunos estar en condiciones de rendir la materia. Valeria, lo único que ahora me pongo a pensar, nos faltaría poner en el aula virtual el aula que ustedes tienen asignada para la consulta presencial. La mía es el aula 6, pero la de ustedes no la sé de memoria, porque no es en la cátedra, chicos, porque por la distancia social nos dan un aula grande, cosa que me parece bien. Así que vamos a estar poniendo la semana que viene, porque la semana que viene vamos a poner el aula en el que los profes están.
Estamos entonces, ¿podemos ir cerrando? Yo Bueno, creo que sí. a todos gracias, en un año complicado. Ojalá que el que viene tenga más luz que este, y como les decía, y como acá dice la misma compañera, ¿no? La formación de ustedes, cada vez hacen falta más psicólogos, hay muchísimos problemas de salud no resueltos, de manera que es un incentivo para formarse con solidez. Estamos en contacto y pueden estar desocupados. Nosotros nos quedamos un segundo con los profesores. Buen día y gracias. Buen día, gracias, profesora. Buen día, Gracias, profe, hasta profe. luego. Chicos, nos vemos en las comisiones, ¿no? No se olviden, esta semana profesor Lucero y la semana próxima las comisiones con la profesora Valeria y conmigo. Los esperamos. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, que estén bien.